Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos de nuevo. Que estamos aquí again en el canal. Hoy estamos ya contando 9 días del mes de febrero. Casi es San Valentín. Yo lo he declarado el día oficial de la leche. El 14 de febrero. Si tú quieres ponerle el semen, pues amén. El lunes, 14 de febrero, pues es el día del amor y la amistad. Ya este será mi San Valentín, déjame ver, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Mi San Valentín número 13, soltero. Así que nada, celebrarlo con estas manos prodigiosas que Dios me ha dado, que disfruto bastante las maravillas que hacen, pero debo de decir que no me arrepiento de estar soltero. Creo que a veces uno se siente un poco solo, no tiene con quién conversar algunas cosas que uno prefiere hablarlas con las paredes, pero tengo paz. Yo hablaba el otro día sobre Tinder y a veces lo que uno busca y el caso del estafador, pero la mayoría de amigos y amigas que yo tengo están en un drama eterno. Ojo, no estoy diciendo que estén mal, lo único que estoy diciendo es que mi estructura psicológica y emocional no está diseñada para esas cosas. Así que es bonito enamorarse, es bonito el amor. Yo lo he estado en muchas ocasiones. Sobre todo, creo que el peor daño me lo hizo una amiga psicóloga hace ya 10 años de esa conversación en Lupe, con una margarita en mano. Estábamos hablando de psicología y ella me explicaba sobre la teoría científica que existe sobre el enamoramiento, que es un estado transitorio de locura. Y yo dije, no, pues con razón es que uno hace tantas cosas ridículas cuando uno se enamora, porque hay que estar loco para tú hacer ciertas ridiculeces que uno hace. Y a veces me pongo a leer no solamente los correos que yo escribí en aquella época, que fueron muy bonitos, fueron maravillosos. Tuve la suerte de encontrar una persona que encajaba perfectamente en mis expectativas, lo que yo buscaba a los 25 años, pero ineludiblemente nuestros caminos se tenían que separar porque fuimos creando intereses distintos. Entonces, ya luego en el 2009, después de 4 hermosos y turbulentos años de vida amorosa, pues nada, yo cogí mi camino y bueno, y cada quien cogió su lado. Así que San Valentín es una fecha muy bonita, es una fecha que se ha vuelto muy comercial en los tiempos que estamos viviendo. El tema de el amor se ha vuelto como una obsesión. Hace muchísimos años en librería Cuesta tuve el chance, yo iba a leer a Cuesta sin pagar los libros. Cuando no podía comprarlos, iba a leer un libro que no lo terminé y lo estoy buscando. No lo he encontrado ni en internet ni en Cuesta, pero es un libro de una autora, psicóloga americana, que ahora el título se me escapa. Era como, ¿por qué nos obsesionamos con el amor? Una cosa así era el título del libro. Hace ya 18 años que yo ese libro lo iba a hojear, pero no olvido que decía que la cosa que más le importa al ser humano hoy en día es el amor o enamorarse. Esa es la única prioridad. Y hablaba de cómo llegamos a convertirnos en los seres que somos hoy en día, de por qué eso importa tanto y todo ese proceso que nos ha llevado hasta ese punto. Que bien interesante, un tema que los expertos en conducta humana tratan con mucha, con los que se dedican a analizarlo y estudiarlo, que también explican de forma muy, muy ilustrativa y hacen a uno a veces entender. Mientras tanto, feliz San Valentín. Faltan, déjame ver,
faltan 5 días para la fecha, así que a rasurarse las partes íntimas, a comprar todos los artilugios para el sexo salvaje de esa noche, a buscar los Airbnb que ya están casi todos llenos aquí en la ciudad. Quiero hablar a propósito del amor, de que el amor comienza como una locura y termina como una locura. Como el meme que dice, primera cita a la playa, última cita a juzgado de paz. Así que así comienzan muchas relaciones, que su primera cita es una caminata por la playa y otra es una caminata por el juzgado para conciliar. En el año 2020 me llamó la atención una noticia mientras estábamos en pandemia, en abril, de una señora que ella denunciaba que su pareja había abusado de su hijo, su expareja, y que este hombre estaba detenido desde finales del año 2019 y que entonces se buscaba de alguna manera favorecerlo a él, favorecer a este hombre por la pandemia con su libertad. Me llamó la atención porque me pareció de entrada, se describía como un hombre poderoso de la medicina de la ciudad de Santiago, que utilizando todo el poder que tenía, pues buscaba ser liberado y salirse con la suya. O sea, ¿cómo es posible que un maldito que ha violado a su hijo pueda salir de la cárcel? El asunto es que él no estaba condenado. Y yo, en principio, tal vez como muchos pensamos, que este hombre había sido condenado y que luego de su condena, la justicia lo que estaba buscando era, por la influencia que tenía este maldito entre comillas estoy diciendo, por la influencia que tenía era, aprovechándose de la pandemia, evadir la cárcel, evadir el castigo y salirse con la suya. Y yo dije, pues esto es una barbaridad. Entonces empecé a leer y a investigar del caso. Cuando empiezo a investigar y consulto con varios amigos que conocen a esta persona, me cuentan la historia, la otra versión que los medios no habían contado, sino muchos días después, cuando la barra de la defensa de este doctor publicó un espacio pagado en varios medios de comunicación explicando lo que estaba pasando con este hombre. Ya cuando se publica, yo conocía los detalles. Hablo del doctor Piero Perrone y de quien le denuncia a la doctora Cintia Gómez Espinal. Lo que sucedió con este médico y esta doctora es tal vez un rompimiento que no terminó como debía haber terminado, y una relación de pareja que procrea un hijo y un hijo que es utilizado para entonces la madre encontrar tal vez venganza por la razón que sea frente a un hombre que por la razón que sea ya no está con ella. Yo he hablado en muchas ocasiones de lo problemático que es el tener leyes que, si bien es cierto, buscan, la intención del legislador ha sido siempre generar un bien, tratar de proteger o tal vez crear un mal menor, ciertamente generan un desbalance en la aplicación de la justicia, sobre todo en casos como este, el caso que involucra a este doctor. Él es denunciado por su esposa, la justicia lo requiere, va a un tribunal, va con su abogado, un tribunal entiende que él se le debe de aplicar una medida de coerción que implique cárcel por el poder que tiene, o por el delito que cometió, o por adelantarle la pena, por la razón que sea. Este hombre va a la cárcel y luego de que llega la pandemia, sus abogados requieren, por el arraigo que tiene profesional y económico, que puede llevar su proceso en libertad, que debería de ser la norma en República Dominicana y no la excepción. Y entonces luego, más adelante, un tribunal decide revertir esa libertad que
se le da a este hombre, se le dio la libertad en una oportunidad, y este hombre, pues, hasta antes de ayer que se le declara inocente de lo que se le acusaba, pues ayer ya se hace libre. Desconozco a profundidad qué tipo de relación tenían la doctora Cynthia Gómez Espinal con este doctor, el doctor Piero Perrone. No quiero adentrarme en ese tema, pero sí quiero hablar de dos cuestiones. La primera, el desbalance que las leyes con perspectiva de género han traído a países donde todavía las cosas no funcionan bastante bien y donde el sistema puede ser utilizado para perseguir de forma injusta a una persona inocente, como lo es República Dominicana. La primera ley con perspectiva de género se promueve y se aprueba en Estados Unidos en la década de los 90. Este derecho que busca utilizar, que estas leyes que buscan a través del derecho establecer medios para que desde la perspectiva del género, pues se juzgue de manera distinta tanto al hombre como a la mujer. Luego, eso se ha esparcido por el mundo. Aquí en República Dominicana se intentó imponer, pero igual se aplica con perspectiva de género la ley de violencia intrafamiliar y otras leyes y otros articulados de nuestros códigos, tanto el civil como el penal, y el caso de España, que también es un caso de estudio. Eso ha traído más problemas que soluciones, porque se ha creado un ambiente en los últimos 30 años, sobre todo, en una guerra donde hombres y mujeres están el uno contra el otro y donde lo tenemos enfrentados porque es una manera de que cuando tú divides la sociedad, para quienes buscan tener el control de ella se hace mucho más fácil. Hay un montón de casos y vemos que con esto no estoy diciendo ni defendiendo que tal vez muchas de esas leyes busquen reducir la violencia entre hombres y mujeres, pero por la experiencia de República Dominicana de 25 años, de una ley de violencia de género que no ha servido para reducir en absoluto una sola muerte a consecuencia de la violencia entre ellas. No, el video se cortó y bueno, este video va a salir editado. Decía reducir la violencia entre las parejas. Entonces, eso no ha pasado en República Dominicana ni en Guatemala, que hay una fiscalía especial que ayuda en estos casos y la ley es mucho más estricta, más severa, ni en Estados Unidos, ni en España, ni en ninguna parte, porque es un tema difícil de resolver. Y todos los expertos, todo es en base a una teoría y el hombre es malo, la mujer es víctima, el diablo, aquello y lo otro. Bueno, pues este hombre ha sido víctima de esto. El doctor Piero Perrone, médico, especialista en el tema de la columna y un profesional muy competente en su área. Como humano, posiblemente tiene defectos, tiene virtudes. No voy a venir aquí con un discurso maniqueísta, o sea, poniendo dos extremos, bueno o malo, o sea, no. Tipo todo el mundo tiene matices. Eso nos lleva a la relación con su hijo, que su madre utiliza para acusarlo de violación. Y es una acusación delicada. Estamos hablando en un país donde muchas veces estos casos, la mayoría de las ocasiones, la inmensa mayoría, quedan sin castigo. Y se dan situaciones en las que quien comete la ofensa logra salirse con la suya por el poder económico que pueda tener. Y este caso, como decía en un principio, para muchos de nosotros que vimos lo publicado el 28 de abril, si no me equivoco, del 2020, en varios medios donde esta mujer denunciaba que este hombre buscaba salirse con la suya y ser liberado, y de una vez aparecieron las periodistas feministas, se lo comieron vivo a él, al sistema de justicia, al diablo, salir con este y con aquel, y a todo el mundo
Pues, coño, este maldito, ¿cómo es posible que este maldito lo van a dejar libre? Y es que somos tan hijos de la gran puta. Eso es lo que muchos decíamos. Pero yo siempre me doy el chance, sobre todo en estos casos, de escuchar todas las campanas y llegar a mi propia conclusión. Mi conclusión es que se trataba de una situación difícil donde un niño es utilizado para una mujer tratar de obtener algún beneficio de algún tipo, económico, emocional, algún tipo de venganza, y lleva a este niño a denunciar que su papá lo viola. Esto es muy usual. Las feministas y muchos grupos de izquierdas dicen que lo que es llamado el síndrome de alienación parental no existe, que es un invento, de los machistas y de la derecha. Bueno, pues un artículo publicado hace poco en un medio que se llama Bienestar habla de esto, el síndrome de alienación parental. ¿Existe? Dice: este desorden psicopatológico que se observa en niños de padres divorciados o en proceso de disputa de la custodia conduce a denigrar continuamente a uno de los progenitores. Los menores son las grandes víctimas. Sigue diciendo: da igual el nombre que le pongamos, el problema es que este tipo de conducta, donde uno de los progenitores pone a los niños en contra del otro, ocurre continuamente. Tenemos casos mediáticos, como el caso de donde se produce esto de Rocío Carrasco, que cuenta cómo una de las peores cosas que ha vivido fue la separación de sus hijos y ver cómo estos defendían a su padre en los medios. ¿En qué consiste? Dice el medio. El psiquiatra infantil Richard Gardner utilizó por primera vez el término síndrome de alienación parental en 1985 para describir un desorden psicopatológico que observaba en niños de padres divorciados o en proceso de disputa de la custodia, que lo llevaba a denigrar o insultar continuamente a uno de los progenitores. Esta situación puede dar lugar a diferentes situaciones, desde que la convivencia sea difícil hasta que el niño se niegue a estar o mantener contacto con el otro progenitor. Los niños se encuentran en medio de esta situación, en la que una de las figuras de referencia vuelca todo su dolor, coloca a los niños en una posición en la que tienen que elegir y ser leales a uno de los progenitores para mantener el vínculo. Esto les posiciona en contra del otro progenitor, de forma que deteriora y rompe el vínculo con este. ¿Qué comportamientos son característicos? Las interferencias parentales pueden ser cualquier acto que fomente la ruptura del vínculo con el otro progenitor. Las formas de influir en los niños son múltiples y variadas. Pueden ser más explícitas o sutiles, pero las más comunes son hablar mal del otro progenitor, minando su imagen ante los ojos de los hijos, intentar impedir que el otro progenitor vea o esté con los niños, responsabilizar al otro progenitor de todo cuanto acontece, incluso del divorcio, hacer que amigos y familiares apoyen el menosprecio hacia el otro progenitor, premiar y fomentar los comportamientos de rechazo del niño hacia el contrario. En los casos más graves, el cónyuge alienador puede llegar a impedir que el padre o la madre disfrute del régimen de visitas, no avisar al otro cónyuge de citas importantes para después acusar al cónyuge de alienado o de no cuidar de los hijos, amenazar con castigos si el niño llama, escribe o quiere ver a su padre o madre. ¿Por qué sucede? Una de las causas principales es el resentimiento acumulado. Durante la relación o el dolor que produce la ruptura, en estas situaciones, uno de los cónyuges ataca al otro
a través de los hijos. Otros de los factores que fomentan esta situación son la baja autoestima, la dependencia emocional o que la persona sufra algún trastorno de la personalidad, como narcisismo o el trastorno del límite de la personalidad. Estos factores favorecen este tipo de situación en las que se utilizan a los hijos como arma arrojadiza. ¿Sucede durante el matrimonio o después? Bueno, lo más habitual es que suceda tras el divorcio o la separación, cuando la lucha por la custodia de los hijos actúa como desencadenante de este tipo de comportamientos. También puede darse durante el matrimonio, sobre todo cuando existen problemas no resueltos entre los cónyuges o cuando uno de ellos tiene rasgos marcadamente narcisistas. ¿Cómo afecta esto a los niños, las grandes víctimas? Efectivamente, los niños son las grandes víctimas, tanto es así que se considera una forma de maltrato infantil. Como consecuencia de pasar por una situación de este tipo, los infantes suelen presentar trastornos de ansiedad, a veces intensa, en compañía del progenitor rechazado, crisis de angustia, trastorno del sueño o de la alimentación, conductas agresivas, verbales o físicas, conducta de evitación, dependencia emocional del progenitor con el que conviven porque temen ser abandonados por él o ella, y dificultades en la expresión de sus emociones o en la comprensión de las emociones de los demás. Además, arrastrarán esta secuela durante su vida adulta y sus relaciones de pareja también se verán afectadas. Lo normal es que traslade a sus futuras relaciones este patrón de dependencia o de chantaje emocional, ya que es el modelo de relación con el que ha crecido. Por otra parte, como refuerzo de la manipulación, es habitual además que el cónyuge o progenitor que ha provocado toda esta sintomatología en el niño la utilice contra el progenitor rechazado. ¿Cómo afecta el vínculo entre hijos y progenitor? En todos los casos, el vínculo con el progenitor se deteriora. El deterioro dependerá de la edad del niño, del nivel de maduración, de la duración y sobre todo de cuánto haya calado toda esta manipulación en la cabeza del niño. Si ha sido muy grave, prolongado en el tiempo o edades muy tempranas, hay ocasiones en que no puede restablecerse el vínculo porque el niño crece con una visión distorsionada del otro progenitor. En estos casos, la relación entre hijos y el padre alienado será tensa y complicada, ya que los niños sienten que están fallando al progenitor manipulador al acercarse al otro progenitor. Esta situación fomenta en los niños una situación aberrante y fomenta un estilo de apego o una vinculación ambivalente. Por un lado, el niño siente la tendencia natural de acercarse y querer a su padre, y por otro lado, la tendencia de alejarse por el rechazo que provocan todas esas ideas y el dolor que aporta el otro progenitor. En todos estos casos, el niño se encuentra en un callejón sin salida, donde cualquiera de las posiciones genera emociones contrarias. Me acerco a mi madre, que es lo natural, pero a la vez estoy fallando a mi padre, de forma que una misma situación genera bienestar y malestar a la vez. Me alejo de mi padre, que es antinatural, y soy leal a mi madre. Esta situación, igual que la anterior, genera malestar y bienestar a la vez. En estos casos, el cerebro del niño tiene que elegir y a la vez tapar una de las dos emociones que provoca malestar. Así, su cerebro empieza a disociar la realidad para evitar el malestar. Esta es la semilla del trastorno en el niño. Ya finalmente, ¿cómo se recupera un niño de esto? Pues lo habitual es que el vínculo sano pueda recuperarse poco a poco con la ayuda de un profesional especializado en estas situaciones. Se necesitará un equipo multidisciplinario que ayude a recuperar la normalidad. Por un lado, un mediador que aporte una visión más objetiva, que ayude al niño a salir del conflicto y recuperar el vínculo con el progenitor alienado, desmontando la manipulación llevada a cabo por el cónyuge alienador. Por otro lado, será fundamental la terapia individual del niño, donde pueda reprocesar todo lo que ha vivido, las emociones que ha sentido, además de expresar
sin miedo el cúmulo de sentimientos y pensamientos respecto a ambos en un ámbito seguro donde no esté influido por ninguno de los dos. Y en los casos más graves es posible que sea necesario limitar la influencia del cónyuge alienador. Y, finalmente, ¿cómo afecta esto al padre o a la madre? Lo más doloroso que hay para un padre es el rechazo de un hijo y la sensación de impotencia cuando el niño ve por los ojos de otro progenitor. Esta situación genera roces, deteriora la relación y a veces es difícil actuar con comprensión y generosidad hacia los hijos, tratando de no responder con rabia a la injusticia que está cometiendo el otro progenitor. Recurrir a grupos de apoyo, familiares, amigos o profesionales puede ayudar a sobresalir de la situación y canalizar los sentimientos de impotencia y desgaste de este tipo de situaciones. En el peor de los casos, esta situación, mantenidas en el tiempo, llevan a los padres al desánimo de recuperar la relación normal con el hijo. Y, finalmente, es importante que padres y madres sean conscientes de las repercusiones graves que este tipo de conductas pueden tener en sus hijos a corto, mediano y largo plazo. Utilizando los hijos como arma arrojadiza contra el otro, solo deteriora la salud mental del niño, las grandes víctimas de esta guerra. En todos estos casos es necesario que los adultos hagan el trabajo personal para sanar su dolor, curar sus heridas y darse cuenta del daño que han hecho al otro. Es el caso necesario para firmar el tratado de paz y dejar a los hijos fuera del combate. En todo caso, ambos deben de tener claro que más allá de sus diferencias, su objetivo debe de ser el bienestar físico, psicológico y emocional de sus hijos. En el caso del doctor Piero Perrone en Santiago, es difícil opinar de lo que no se conoce a profundidad, de lo que motivó esta vaina, pero creo que la conversación que ha abierto este caso puede servir para poder hablar de estas situaciones que son muy rutinarias en República Dominicana, y hay un documental que habla de esto. Este tipo de situaciones la vengo estudiando hace casi 10 años, ahora en el 2012, a partir de un documental, de un libro que leí que me hizo interesarme en el tema, y luego más adelante apareció un documental que se llama Borrando a Papá. Busquen ese documental que dura 1 hora y media más o menos. Es un documental argentino, está en YouTube, lo pueden ver, les puede ayudar. Se llama Borrando a Papá. Déjame yo buscar el dato para decirle quién es el que realizó el documental, que dura 1 hora y 18 minutos. Se llama Borrando a Papá. Es del año 2014, es argentina y fue dirigida por Ginger Gentil y Sandra Fernández Ferreira, 2 mujeres. Así que yo creo que la oportunidad idónea para poder hablar de este tema con apertura es el caso de este hombre, donde una mujer utiliza a su hijo para infligirle un daño al padre, acusándolo de violación y rompiendo el vínculo con el papá. Yo creo que los hijos no buscan nada en los conflictos de los padres, porque cuando los padres comenzaron la relación, ellos no estaban. O sea, cuando la relación termina y ellos están, no tienen por qué ser parte de ese problema. Nos vemos en un próximo video.